Hey, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos al primer video de este canal. Los animales son seres fascinantes que nos sorprenden con sus habilidades, comportamientos y características. Algunos de ellos tienen rasgos tan increíbles que parecen sacados de una película de ciencia ficción. ¿Sabías, por ejemplo, que el león no solo es el rey de la selva, sino el rey del sexo? ¿O que la abaturda es un animal que come veneno para conseguir pareja? ¿O que el koala no es pariente de los osos sino de los canguros? Estas son solo algunas de las curiosidades que te voy a contar en este video, donde te mostraré 7 datos asombrosos sobre el mundo animal. No te lo pierdas. Las hormigas son insectos curiosos que nunca descansan. Su vida está llena de aventuras y desafíos que afrontan con una gran inteligencia colectiva. Algunas especies de hormigas hacen guerras contra otras colonias, sí, así como lo escuchas, para conquistar territorio o capturar a esclavos que trabajen para ellas. Otras especies cooperan entre sí para formar supercolonias que pueden abarcar miles de kilómetros. Las hormigas siempre viven en comunidad y se organizan de una forma pasmosa para conseguir su comida y construir sus hogares. Cada hormiga tiene un rol específico dentro de la colonia, ya sea reina, obrera, soldado o exploradora. Las hormigas se comunican entre ellas mediante señales químicas llamadas feromonas, que les permiten coordinar sus acciones y transmitir información. Las hormigas son imparables y capaces de adaptarse a cualquier entorno. Toda esta actividad quizá explica por qué son seres incapaces de dormir ni un solo segundo. Las hormigas no tienen párpados ni ojos compuestos como otros insectos, sino que tienen unos sensores llamados ocelos que les permiten detectar la luz. Las hormigas no duermen, pero sí tienen periodos de inactividad en los que bajan su metabolismo y su ritmo cardíaco. Estos periodos suelen durar unos minutos y se reparten a lo largo del día. Así, las hormigas pueden estar siempre alertas y preparadas para cualquier eventualidad. Los elefantes pueden comunicarse de forma muy sofisticada que escapan a nuestra percepción. Estos animales son capaces de producir ruidos infrasónicos, es decir, sonidos de muy baja frecuencia que resultan imperceptibles para el oído humano. Estos sonidos pueden viajar por el aire o por el suelo y llegar a otros elefantes que estén a decenas de kilómetros de distancia. Los elefantes usan estos ruidos para coordinar sus movimientos, alertar de posibles amenazas, buscar pareja o expresar sus emociones. Los elefantes no son los únicos animales que usan los infrasonidos para comunicarse. Algo similar ocurre con los lobos, que pueden emitir aullidos de muy larga distancia que les permiten llamar a otros miembros de su manada o marcar su territorio. El jefe de una manada puede llamar a otros lobos que estén situados a más de 20 kilómetros y hacerse oír. Los infrasonidos son una forma de comunicación muy eficaz en entornos naturales donde hay muchos obstáculos o ruidos que dificultan la transmisión de otros sonidos. Así, los elefantes y los lobos pueden mantener el contacto con sus congéneres y asegurar su supervivencia. Los caballitos de mar son unos animales marinos muy peculiares que rompen con el esquema tradicional de la reproducción. También llamados hipocampos, esta especie cuenta con la particularidad de que son los machos quienes traen las crías al mundo. El proceso es el siguiente: la hembra introduce sus huevos en una bolsa especial que tiene el macho en el vientre llamada marsupio. Allí los huevos se fecundan y se desarrollan durante varias semanas, mientras el macho genera una especie de placenta que les proporciona oxígeno y nutrientes. Cuando llega el momento del parto, el macho expulsa a sus hijos con fuertes contracciones, que pueden ser desde unos pocos hasta varios cientos, dependiendo de la especie. Los caballitos de mar son animales monógamos y fieles, que se emparejan de por vida y se buscan cada mañana para reafirmar su vínculo. Los caballitos de mar son un ejemplo de inversión de roles en la naturaleza, donde el macho asume la responsabilidad de la gestión y el cuidado de las crías. El león es el rey de la selva y también el rey del sexo. Así es el animal que tiene la mayor actividad sexual del mundo. Nunca se cansa, hablando metafóricamente. Puede copular unas 100 veces al día y a veces lo hace con la misma hembra. El león no tiene una época específica de celo, sino que se adapta al ciclo de las hembras, que pueden entrar en celo varias veces al año. Uno de los datos curiosos de animales como los leones y las leonas es que pueden aparearse cada 10 y 20 minutos al día de 5 a 7 días. Sin embargo, esto no garantiza una alta tasa de fertilidad, ya que las leonas pueden tardar de 6 a 9 ciclos en quedarse embarazadas. Esto se debe a que el semen del león es de baja calidad y tiene pocos espermatozoides viables. Por eso, el león tiene que copular muchas veces para aumentar las posibilidades de éxito. El león es un animal muy activo sexualmente, pero también muy territorial y celoso. Solo permite que las hembras de su manada se apareen con él y lucha contra cualquier intruso que intente acercarse a ellas. El león es un animal que vive el sexo con intensidad y pasión, pero también con violencia y agresividad. La abaturda es un ave que tiene una estrategia muy peculiar para encontrar pareja. Se trata de una especie avícola, la abaturda, que consume a propósito un compuesto tan tóxico que muchos animales morirían al instante al ingerir una pequeña cantidad. Se trata de la cantárida, un insecto que segrega una sustancia llamada cantaridina, que es un potente irritante y vesicante. La abaturda se come a este insecto y almacena la cantaridina en su organismo sin sufrir ningún daño, aunque no es venenoso para las abaturdas, sino que lo usan para eliminar sus parásitos y para verse más fuerte ante las hembras, por lo que se hacen más atractivos para ellas.
ellas. La cantaridina les ayuda a lucir un plumaje más brillante y un cuello más hinchado, que son signos de salud y vigor. Además, les permite realizar unos sonidos más potentes y llamativos durante el cortejo. Las hembras prefieren a los machos que tienen más cantaridina en su cuerpo, ya que eso indica que son más resistentes y capaces de sobrevivir en un entorno hostil. La baturda es un ave que ingiere veneno para encontrar pareja, pero también para protegerse de sus depredadores, ya que su carne resulta muy amarga y desagradable para ellos. Las abejas organizadas y útiles. Este animal, aunque nos dé cosas tan beneficiosas como la miel y la cera, en realidad mata anualmente a más personas que los tiburones o los leones. Sin embargo, son insectos con grandes curiosidades. Por ejemplo, es una especie que vive en sociedad y se organiza impecablemente, al igual que las citadas hormigas. Las sociedades de abejas están ordenadas jerárquicamente y cada una cumple su misión, dependiendo de su edad. A más longeva sea la abeja, más responsabilidad tendrá dentro de su colmena. Por eso, las más jóvenes limpian las celdas de la colmena. Al sobrepasar las 2 semanas transportan los alimentos. Con 5 días más se convierten en las agentes de seguridad de las colmenas, hasta llegar a las más mayores, que son quienes polinizan las plantas, entre otras misiones. Una abeja reina puede vivir hasta 5 años. Las comunidades son grandísimas, pueden contar hasta con 80.000 miembros. Quizás esta no sea una de las curiosidades del reino animal más destacadas, pero dichos insectos producen muchísima miel, aunque para ello deben estar en contacto con millones de flores para elaborar una pequeña cantidad. Los koalas son animales muy perezosos que pasan la mayor parte del día durmiendo. Estos marsupiales, que solo se encuentran en Australia, tienen un metabolismo muy lento y una dieta basada en hojas de eucalipto, que les aportan poca energía y les provocan somnolencia. Por eso los koalas necesitan dormir entre 18 y 22 horas al día para ahorrar energía y digerir su alimento. Solo se despiertan unas pocas horas para alimentarse, moverse y reproducirse. Los koalas duermen tanto que incluso tienen un nombre especial para ellos, los osos dormilones, aunque realmente no son osos, sino parientes lejanos de los canguros, los cuales son unos animales muy adorables y tranquilos, pero también están en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat y las enfermedades. Por eso es importante protegerlos y respetar su sueño. ¿Cuántas de estas curiosidades no conocías? Escríbelas en los comentarios. Eso fue todo por hoy, espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente video y adiós.